Hola, hola, de nuevo con Raúl. Y Raúl me pidió que siguiéramos con Teo y el Gallo Claudio, donde hay una secuencia de cuentos, y hay un cuento que me hizo leer, ¿ah? Pero voy a leer una parte que dice Gente de mi tierra, para poder desarrollar y de ahí irlos con la contingencia nacional. Gente de mi tierra. Oye, abuelo, ¿por qué no me ayudas con mis tareas?, expresa la niña, tomándole las nudosas manos al octogenario hombre que transpone el umbral de la puerta. Bien pues, niña, depende lo que sea, si es algo, puedo. Con gusto lo haré, porque yo no tuve la oportunidad de ir mucho a la escuela. Te ayudaré en lo que pueda, repitió el anciano. Veamos de qué se trata. Es una tarea de comprensión de la sociedad. Sí, algo así. Mira, abuelo, son solo 3 preguntas. Te las leo. La primera es, ¿dónde habita el pueblo mapuche? La segunda, ¿cómo vivía el pueblo mapuche? Y la tercera, ¿cuáles eran las costumbres del pueblo mapuche? El anciano quedó un instante en silencio, mirando a su alrededor, la vista pegada en un pino de araucaria de un par de metros que crece apegada a la pared de ladrillo. Afuera el patio, el pequeño árbol, con sus espinosas hojas erectas pegadas a las ramas, con un puercoespín de radiado follaje, su rama mayor oportuna el cielo con su lanza. Este cuento cuenta de 10 hojas donde se desarrolla. Esta niña mapuche, ¿cierto? Sí. Entonces, del colegio le mandan a hacerse estas 3 preguntas, donde el abuelo empieza a contar la historia, porque hay 2 historias acá, que el cuento la relata, que es la historia oficial, cuando se gana la guerra, el vencedor es que cuenta la historia, y la historia verídica, que la cuentan, entre comillas, los perdedores. No, pues, los vencedores siempre cuentan la historia, la pinta de ellos, y los perdedores, porque a veces es como cuando, aquí me voy a otro lado, y yo tenía un amigo tonero mecánico, que estoy conversando el tema de Cardoen. Cardoen mandó a hacer una cosa así, que era la cosa para la bomba de racimo, que era una millonada de plata, y mi amigo era tornero, y el dueño de esa empresa fue un alemán que estuvo en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y él rechazó ese trabajo. Y él le dijo, ¿y por qué rechazó ese trabajo? La pregunta fue, ¿tú has estado alguna vez en una guerra y el daño que hacen las armas? Y mi amigo con eso formó una conciencia de joven, y mi amigo es una persona muy inteligente, pero el que no vive una guerra, el que no pasa hambre, no entiende la realidad. Y aquí está abuelo, donde empieza a explicarle a su hija o a su nieta que el sufrimiento que ha tenido el pueblo mapuche, pero antes del sufrimiento que tenía el pueblo mapuche tenía una economía, que aquí está el escritor del cuento que los va a explicar. Mira, es muy grato poder explicar esto. Primero que nada, quiero empezar al revés, porque en el programa anterior nos envió un saludo, pero ahora quiero enviar Dale nomás. a los jóvenes, presos políticos, mi más fraternal saludo, y ojalá que pronto estén en la calle, en la primera fila, como cuando los tomaron. Ya, cierro paréntesis. Bueno, lo que tú hablabas del pueblo mapuche, resulta que no es por ser yoísta, pero uno no puede escribir de algo que no conoce, por ejemplo. Y yo estuve a muchos años atrás, y por muchos veranos, metiéndome en el asunto mapuche, no en la parte bélica, no en la parte de la represión, no. Yo simplemente me fusioné con amigos mapuche, porque tenía un colega mapuche, y él me invitaba allá. Yo estuve en Labranza, por ejemplo, cerca de Temuco,
Puerto Domingo y Puerto Saavedra. Entonces, como que empecé a observar cómo vive, cómo piensan, cómo creen los mapuches, ¿ya? Bueno, contrasto con mi labor como profesor en los sectores poblacionales, Cerro Navia, por ejemplo, donde tenía muchos alumnos de procedencia mapuche. Y es ahí donde hago el contraste yo, de el joven, cómo piensan los mapuches, cómo actúan, cómo los trata la sociedad, esta sociedad, ¿ya? Que son terroristas, que queman bosques, etcétera, 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 que son flojos, que tienen piojos, muchos males. Y eso no es así, Willy. Resulta que en este cuento yo trato de hacer ese contraste. El anciano representa a quién? El mapuche, que él empapado en su recuerdo le muestra a la niña cómo realmente vive el pueblo mapuche y cómo se siente en la ciudad. ¿Ya? Por eso nace ese cuento de las niñas. Este cuento, a mí al leerlo, yo lo visualicé como un diagnóstico y también vi, y mira, a veces es difícil, descubrí en primera persona al escritor, porque sin querer aquí se refleja el profesor, porque cuando está la memoria, hay dos memorias, la memoria escrita y la memoria que es la transmisión oral. Y se supone que acá en el cuento es la transmisión oral, donde el abuelo le cuenta de la economía de autosubsistencia que tenía, no la economía depredadora de mercado, que es la usurpación de las tierras que tiene el pueblo mapuche. Pero pasando a los pensadores de la historia, ¿qué pasa con este célebre pensador inglés que iba a no ser solamente de inglés? Pero estábamos hablando sobre ese tema, sobre el principio ético, cuando empiezan a hablar, a desarrollarse en el pensamiento. Sí. Mira, no vamos a meter en el tema histórico, vamos a citar algunas cosas, ¿no? Porque la historia es muy extensa, ¿no? Teníamos que hacer como el senador Naranjo, ¿no? Sí. Hablar de historia, es mucho. Bueno, para sintetizar, por ahí por el año 1520 llegan los españoles por el estrecho Magallanes, ¿ya? Y de ahí empiezan a llegar más naves, con su cultura, ¿ya? Y con su idea, ¿ya? Trajeron el valor de cambio, de lo que habla Luis Vitale. Yo conocí mucho a Luis Vitale. Habla del valor de cambio, ¿te fijas? De la propiedad privada. Eso no existía acá. Bueno, la cosa es que no solamente vinieron, ya, pues perrito. No. Entonces, no, pues busca la rueda, ya, anda con la rueda. Entonces, no solamente vinieron españoles, también vinieron ingleses, pero los ingleses no les fue muy bien. Entonces, ahora, la conquista de América fue fuerza de masacre, de asesinato en forma masiva. Se dice por ahí un historiador que el 90% de los aborígenes fueron exterminados. Hablamos de México, hablamos de Perú y también de Chile. Y con mucha crueldad, porque imagínate las empaladas, les cortaban las manos, les cortaban los pies. Imagínate Tupac Amaru, ¿qué lo hicieron con Tupac Amaru? Imagínate. Le pusieron 4 caballos y le cortaron lo cercenaron. Claro, y delante de su familia. Entonces, ahora, el perro no me deja tranquilo. Esto es en la casa arriba del cerro de nuestro querido escritor, que tiene un perrito, que le gusta jugar con él. Entonces el perrito se pone por debajo de la cámara, entonces nosotros estamos preocupados que no bote la cámara. Para nuestros amigos animalistas, nosotros cuidamos los animales. Ya vaya. Entonces, para volver al tema, el tema, no quiero apartarme del tema del libro, porque los niños, por ejemplo, el niño mapuche se criaba con libertad, con amor a los animales, con amor a la tierra no era un negocio, Entonces, desde la niñez el mapuche ama la tierra, ama los árboles. Yo presencié, por ejemplo, cuando había una disputa entre mapuches porque uno cortó un avellano y el otro estaba muy enojado por un avellano, ¿fijas? Entonces, eso por eso
¿Por qué digo esto? Porque hoy día se está incriminando al pueblo mapuche, que lo acusan de incendiar bosque. Bueno, de que lo acusan de incendiar bosque, eso jamás lo va a hacer un mapuche, ¿ya? Hay otras cosas por ahí que el gobierno hace manipulaciones, montajes, ¿te fijas? Y el pueblo mapuche no es un pueblo bárbaro, no. Ellos aman la tierra, la justicia. Voy a hacer un cambio radical. Voy a ir al revés a meter el cuento. Y dijiste algo interesante y sobre el avellano y todo eso. Cuando en el cuento el escritor acá presente habla de la economía autosustentable, ahí está reflejado en el avellano, cuando el avellano es un árbol que sale un producto así que es, mira, cuando íbamos al colegio nosotros comprábamos avellana y comíamos, y resulta que los avances científicos han descubierto que tiene tantas propiedades que se la están llevando de exportación, o sea, la avellana no se ve. Entonces, si uno mira la alimentación que ha tenido el pueblo mapuche, que son en base a piñones, en base a una cosita así que es silvestre que se come, Los chupones también. En base a los champiñones que aquí le decimos penca, penca no le decimos callampa, cigüeñe. Entonces, esa economía que era, y yo siempre lo digo porque me encanta ese concepto que es el comunismo comunitario, donde tú tenías tu huerto y donde tú compartías lo que tenías con el vecino, si el vecino no tenía tomate, tú le dabas tomate. Entonces, ¿por qué? Porque durante toda la historia el ser humano siguió a los animales y iba donde había trigo, y porque la tierra fue muy fértil. Entonces, estas tribus que en un momento dado ¿cómo se llama? Ya dejaron de ser nómadas, y empezaron a cultivar la tierra, pasaron millones y millones de años en esa forma de ser como ciudadanos. En el cuento decía, bueno, ellos no tenían policía porque tenían sus propias formas de castigo, sus propias leyes. Entonces cuando llega... La palabra era la que valía. Claro, y eso se ha perdido. O sea, supongo que aquí la palabra pesa menos que un cochupí porque la gente cambia. Y bueno, hay un pensador chileno que dice que el hombre tiene un derecho de cambiar de opinión. Sí, tiene un derecho de cambiar de opinión, pero sin que afecte a los demás. Porque se afecta a los intereses individuales o del colectivismo que los traían los ¿cómo se llaman? Las primeras civilizaciones. Porque si las primeras civilizaciones no se preocupaban del anciano, porque aparte que el anciano pasaba a ser la persona que tenía sabiduría, y después vinieron los pensadores con la escuela de los filósofos de la Atenas, de Sócrates, de Platón, para llegar a este siglo donde el pensador para mí que quiebra todos los esquemas es Marx Engels, con su escrito de ciencia política, donde los vemos enfrentados ahora en dos paradigmas. Mira, pero fíjate que yo estaba rebuscando por ahí el asunto de la niñez y me encontraba con varias sorpresas. Por ejemplo, dentro de la literatura hay muchos literatos que han tratado el problema de la niñez. Por ejemplo, Rousseau, con el contrato social. Imagínate, estamos hablando de antes de que surgieran los grandes cambios, ¿ya? Rousseau, tenemos a Tomás Moro, por ejemplo, cuando escribe Utopía, ¿ya? A él se le ocurrió la loca idea de escribir algo inexistente, pero que le ponía contenidos sociales. Y en ese tiempo, la preponderancia de los reyes de la iglesia era demasiado fuerte, porque le costó la vida a Tomás Moro, porque él creó un libro que se llama Utopía. Utopía se supone que era una islita donde no había propiedad privada, donde no había robo, no había guardia, ¿te fijas? Entonces, y ahí le pisó los callos a la iglesia y al poder económico, ¿ya? Entonces, hay grandes personajes románticos también, por ejemplo, El Principito, ¿ya? El Principito fue escrito por un aviador que pasaba por África, por todos lados, y se le ocurrió escribir un libro, pero a contrapelo de los valores de ese tiempo. Puso en la palestra el amor, por ejemplo, la solidaridad con los animales,
pone como personaje al zorro. Y fíjate, hoy día el cholito es nuestro símbolo. Pero es que eso tiene trasfondo. Suponte, yo leí un poco la biografía del francés. Sí. Tiene que ver y me vino a la memoria Bolaño, el escritor chileno, que escribe su novela póstuma. Y la novela póstuma era sobre la Segunda Guerra Mundial. Y él viaja por todo el continente y se va a México. Y que en México hay una crisis de robo de personas para pasarla como tráfico de personas a Estados Unidos. ¿Ah? Que él se mete en ese cuento. Cambio este francés donde habla, es como una cosa, como tú humanizas algo que se está... Es como cuando alguien le dice, que tú eres buena persona, pero en el fondo es horrible una persona. O sea, es como cuando... Yo siempre me acuerdo un cura que conocí decía, la diferencia entre el bueno y el malo no es ni una, porque el malo quiere a sus hijos, los manda al colegio, y el bueno hace lo mismo. La diferencia es que el malo hace cosas malas para sobrevivir, puede ser traficante, puede ser asesino, todo eso, pero cuida porque es su forma de ser. Y este escritor, al hacer El Principito, es una novela, un cuento que se lee mucho acá. Sí. Porque es un clásico. Es un clásico dentro de la educación chilena, que uno puede ser crítico en el sentido, ¿qué formación de pensamiento le da al niño? Que la vida es como color de rosa, y no, pues la vida no es color de rosa, ¿no? La vida tiene su blanco y su azul y sus determinaciones, pues, porque en un momento las personas tienen que tomar una determinación, y la determinación es en qué lugar yo me pongo, o sea, el sentido de pertenencia que llaman los seres humanos. Fíjate que también, no alejándonos del tema, yo tuve la oportunidad de estar en compañía baja, compañía alta, y en esos lugares había una profesora que trabajaba. Conocí el Valle del Elqui, y yo siempre pensaba cómo una mujer con esas limitaciones, con ese aislamiento, escribió otras cosas tan bellas, me refiero a Gabriela Mistral, puso en la palestra ¿qué? A los niños, a las niñas. En ese tiempo los niños no tenían casi ningún valor, no los tomaban para nada, eran como una cosa, invisibilizados. Entonces ella pone en la palestra a través de la poesía. Yo me puse repetitivo, que lo dije antes, me parece en uno de los capítulos que tenemos. Ella puso en la palestra, por ejemplo, a las niñas que iban a ser reinas, a los niños de piececitos azulosos de frío, ¿te fijas? A través de la poesía pone en la palestra el tema de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, ahora no solamente Gabriela Mistral, sino que hay muchas poetisas, María Paz, por ejemplo, con Papelucho también, pone en la palestra la niñez, ¿ya? Entonces, y así hay muchos autores que reflotan esto. Y bueno, yo creo que eso tiene su fruto, porque ya hoy día a los jóvenes no hay que demonizarlos, como decía Rousseau, la sociedad, el niño nace sano, la sociedad que lo corrompe, decía Rousseau. En ese tiempo, imagínate. Entonces hoy día estamos frente a un problema grave, que es la niñez y la juventud, que se nos está yendo para otro lado. Pero eso es lo que hay que ver, ¿por qué se va para otro lado? ¿Ah? Nosotros le estamos poniendo las condiciones. Fíjate que yo tuve una experiencia muy fuerte. Estuve en un barrio muy empobrecido, donde había mucha miseria, donde los niños eran abandonados, así como lo que cita tú, Cizarro. Hay muchos Cizarros. Entonces, este niñito hablaba peste, era un pequeño monstruo, porque el vocabulario echaba maldiciones, andaba disparando maldiciones para medio mundo. Pero fíjate, ¿qué es lo que había con ese niñito? Ese niñito, después, con el tiempo, yo averiguando por qué este niño actuaba así, resulta que encontró al padre ensartado con un sable, porque el padre era malito. Entonces, por eso que el niño actúa así. Mira, hay un libro muy bueno que lo hemos hablado en otro tema, que de Gabriel Salazar, que es Los Guachos de Chile. Esta sociedad chilena, durante 100 años, al Estado de Chile no le interesaba que la gente leyera. Después
que teníamos una crisis, se crearon escuelas que eran manipuladas por los dueños de los fondos, porque ¿qué es lo que pensaba? Cuando las personas se desarrollan en el pensamiento, mueren. ¿Por qué me venía a la memoria? El otro día conversando con un amigo que está en México me hablaba que a Gabriela Mistral ya la tienen en un sitio, porque Gabriela Mistral fue invitada por el gobierno de México para que pudiera instaurar los colegios. Fue como una persona que fue a sembrar una semilla educativa que aquí no se ha podido. Yo leyendo una biografía de Gabriela Mistral, que venía de descendientes directos de españoles, su abuela le hacía aprenderse de memoria los textos bíblicos y ella tenía que recitarlos de memoria y tuvo tal capacidad que logró hacer una, no sé cómo se llama, una directora antiguamente, tú que estás ahí en esa época, pero ella llegó a ser directora de colegio, que en uno de los relatos de Pablo Neruda, que se encuentra en un momento dado, ella le regaló unos libros a Pablo Neruda. ¿Ah? Entonces, ¿a qué voy yo? Los autodidactas aquí en Chile son mal vistos. ¿Por qué son mal vistos? Porque quiebran el esquema de lo establecido. Y lo establecido dice que si tú no haces o lo que pensaba Tomás Moro el que estaba ¿ah? Donde cambia el esquema de la utopía y le cambia el esquema de la muerte de este Dios todopoderoso. Une la idea venenosa. Claro. Entonces, Gabriela Mistral no fue reconocida acá, pues. No, si el reconocimiento de Gabriela Mistral tiene que ver también con la época, porque lo mismo que hablábamos del Principito. ¿Y quién está en el poder? Hablábamos del Principito, tiene que ver con la época que veníamos saliendo de una guerra mundial donde la atrocidad, entonces los poemas de Gabriela Mistral quebraban estos esquemas cuando tú quieres escapar de la... Es como cuando la gente quiere salir de la pobreza y resulta que no, po. La pobreza es una parte, yo lo calculo, la pobreza es una cosa y la miseria es otra. Y la gente cuando vive su miseria, yo soy pobre. ¿Ah? Y yo defiendo la pobreza como un hito porque nadie se muere de hambre. Entonces aquí tenemos alrededor de arriba del cerro, tenemos higos, tenemos ciruelas, tenemos uvas, ¿ah? Que en ni una casa hay porque todos construyen, porque matan los espacios de sobrevivencia. Solamente en mi casa hay de todos los frutales, que los plantó en su momento mi mamá, ahora yo. ¿Por qué? Porque esa conexión con la tierra uno no tiene que perderla. Gabriela Mistral, la educación hace eso, la conexión del pensamiento. Tú como profesor, ¿qué quieres? ¿Un alumno que tenga un pensamiento crítico, como en el cuento donde él la pregunta y